Parece que levantaron cabeza en medio de tanta desconfianza fueron los encuestadores. Tras una racha de desaciertos, ahora las firmas que midieron la intención de voto de los colombianos parecen tener un desquite, un respiro. Por eso lo veo a usted tan contento a esta hora de la mañana. Él es Martín Orozco, el gerente de Invamer. Bienvenido a Noticias Caracol al Tablero. Buenos días, Juan Diego, ¿cómo está? Bien, ¿ustedes están dentro de los ganadores? Si se puede llamar así, sí. De todas formas hay que recordar que la última semana no es posible publicar encuestas, lo cual hace que nuestra labor sea todavía más compleja porque hay que dar números, digamos, 8 días antes, y para lograr eso significa medir 12 días antes. Pero de todas formas los resultados dieron por lo menos cerca y se parecen las tendencias que ya habíamos publicado anteriormente. Analicemos los datos, los números. Sí. Aquí está la votación que obtuvo, el comportamiento de Iván Duque. Sí, Iván Duque tuvo un comportamiento interesante en enero contra marzo, fue el tema de la consulta, entonces en marzo ya marca un 46%, sí, casi, y de ahí ya se estabilizan niveles del 41% para lograr el día de ayer un 39% de votación total. Es decir, 2 punticos por debajo estuvo Así dentro del margen de error prácticamente. Sí, el margen de error de la encuesta es del 3.6%. Eso quiere decir que estos datos pudieron haber sido 3,6 hacia arriba, 3,6 hacia abajo. Digamos que ahí hubo un acierto. Ahora analicemos lo que pasó con Petro. Sí, Petro fue el único candidato que desde septiembre del 2017 tuvo un crecimiento consistente hasta abril del 2018. Ya para la última encuesta mostrar una corrección y una disminución, lo que marcaba una tendencia al parecer a la baja, que fue lo que finalmente se dio. 25,8, si no estoy mal, fue más o menos lo que estuvo, Sí, ¿cierto? alrededor de 25%. Es decir, que ahí estuvo más o menos dentro del margen de error. Ahora, Sergio Fajardo. Sergio Fajardo, como ya lo han mencionado, fue la gran sorpresa. Sin embargo, en la encuesta nosotros ya veíamos una tendencia al alza desde marzo del 2018. 10 puntos había marcado, luego marcó 13, luego marcó 16 y venía la tendencia creciente, como se puede ver aquí en la línea, que continuó durante la última semana, que como le decía, claro, no era posible datos publicar, pero nuestros datos internos daban precisamente que Sergio Fajardo iba a estar peleando el segundo puesto con Gustavo Petro. ¿Y a qué atribuye usted ese ascenso? Hay varias razones. La última semana es fundamental porque todos los candidatos están expuestos a entrevistas en Blue Radio y digamos, en todos los medios de comunicación. También están expuestos a los debates presidenciales, y toda esa información, más las personas que todavía no estaban decididas del todo, hace que los números en los últimos días puedan moverse, digamos, en algún porcentaje. Donde hubo tal vez un acierto también desde el comienzo fue con el comportamiento de Germán Vargas. Sí, siempre lo dijimos, desde marzo lo estábamos poniendo entre 6 y 8%, terminó las votaciones en un 7%, nosotros habíamos puesto 6.6%, y eso demuestra pues que las personas votan diferente en presidente que en Congreso, y que ese voto es mucho más independiente. Sí, eso le quería preguntar. Él obtuvo una mayor votación, o su partido, Cambio Radical, en las legislativas, pero aquí no se ve reflejado. Sí, no necesariamente la gente vota para presidente como vota para Congreso. El voto para presidente está comprobado históricamente en Colombia que es un voto mucho más independiente. Veamos ahora lo que pasó con Humberto de la Calle, el candidato del Partido Liberal. Sí, digamos que en enero fue su punto más alto, alcanzó casi el 11% de intención de voto, de ahí ya empezó a descender, y en la última encuesta nosotros lo teníamos en 1.9 y cerró finalmente en un poco más del 2%. Sí, ¿y por qué ese declive? Digamos que su candidatura no despegó, la fuerza liberal pues no se vio, y digamos que todo ese vaya y venga entre coaliciones, sino que al finalmente no se dieron, pudo haberlo afectado. Hablemos un poco de lo que ustedes alcanzaron. Claro, todavía falta mucho para la segunda vuelta, pero a visualizar para la segunda vuelta. Sí, según la última medición que tenemos, en una eventual segunda vuelta, o en la segunda vuelta que se va a presentar, que es Iván Duque contra Gustavo Petro, tenemos unas cifras alrededor del 55, 57% para Duque, y entre el 38 y el 40% para Gustavo Petro. Pues, ¿55 para Duque? Sí. 55 para Duque, según ese. Y cerca del 40% para Petro, el resto sería el voto en blanco, pero va a depender en gran parte, obviamente, de la dinámica que se dé en estas 3 semanas. Vamos a medir nuevamente, antes de la restricción que tenemos, vamos a publicar una encuesta, y ahí podremos tener cifras más precisas según los movimientos y las posiciones de los candidatos que no pasaron a segunda vuelta. Sí, ustedes obviamente hicieron unos conteos, una encuesta que no se publicó días previos a la elección.
¿Qué mostraron allí? ¿Se puede hablar de eso? Sí, se mostraba precisamente la tendencia creciente de Fajardo, sobre todo en Bogotá, y se mostraba que esa tendencia creciente iba sobre todo en contra de la tendencia decreciente que venía mostrando Gustavo Petro. Entonces, claro. Sí lo vimos, y de hecho pues a las 4 de la tarde cuando ya se habían cerrado las urnas para no incumplir con la veda que teníamos, comentamos esos resultados aquí con algunos compañeros del estudio. Claro, entonces 55-40 más o menos son los datos. Podría estar, pero falta obviamente el desarrollo de estas 3 semanas y va a depender en gran parte de la participación para la segunda vuelta, que en este caso en la primera estuvo por encima de los 19 millones, primera vez que está por encima del 50% desde el año 98, y digamos que esa participación marcará la pauta de las intenciones de voto de los dos candidatos, pensando en qué van a ser las personas que votaron por Fajardo, por quién van a ir a votar en segunda vuelta o si algunos no irán a las urnas. Claro. ¿Ustedes también ven otros ganadores, otros perdedores? Por ejemplo, perdedores, aparte de Germán Vargas Lleras, de Humberto de la Calle, ¿los partidos políticos tradicionales están dentro de esa lista? No, yo creo que son dinámicas diferentes. Lo que le decía ahorita, el voto de presidencia es más independiente y las personas, digamos, votan realmente por el candidato que más les atrae, independientemente de lo que haya ocurrido en Congreso, y yo creo que ambos escenarios son importantes para la democracia. Comportamientos, encuestas, redes sociales, ¿se puede hacer ahí un parangón? Digamos que la duda con las redes siempre ha estado qué tan representativas son ¿Se ve reflejado ahí o no? Entonces, digamos que las redes son un dato sin duda importante hoy en día, pero siguen teniendo problemas de representatividad porque no necesariamente hablan por el universo, dado que las personas que mencionan no tuvieron la misma probabilidad de ser elegidas como si ocurre en una encuesta. ¿Podría aumentar la votación o disminuir? Hay que ver cuál es la dinámica de los votantes de Sergio Fajardo y ahí va a estar el tema. Si salen a votar, podría ser parecida a la que tuvimos en primera vuelta, que ya fue alta, y si algunos deciden no salir, es probable que sea un poquito menor, pero eso es parte de lo que vamos a medir en las próximas semanas. Bueno, ahí está, es Martín Orozco, el gerente de la firma encuestadora Invamer, que por supuesto hoy lo veo respirando mucho más tranquilo después de este acierto que han tenido las firmas encuestadoras. Son muy cerca, la verdad. Sí. Ustedes dicen que no es un pronóstico, pero en últimas, uno... ¿no? Sí, digamos, la opinión espera que sea un pronóstico, aunque hemos aclarado en muchas ocasiones que no lo es, dada la restricción de publicar la última semana. Claro. Gracias, Martín, por acompañarnos a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol. Por supuesto, analizar y entender un poco más los números, los datos, las proyecciones que hicieron las firmas encuestadoras, en este caso Invamer, que es la que hace la encuesta para Noticias Caracol.